¿Iniciamos? ¿Tú Iniciamos. te presentas? Ya, ok. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Agradecer a la Corporación Cultural Casa de los 10, a Patricio, que nos hizo la invitación y que nos permitió participar hoy día en el Día del Patrimonio Online, debido a todo esto que estamos viviendo, esta contingencia, ¿no es cierto? La charla o el conversatorio que nosotros vamos a plantear hoy día con Jimena se basa en una experiencia que tuvimos de un ramo que dimos el año pasado en la Universidad Abierta de Recoleta, en el segundo semestre del año pasado, en el cual problematizamos ideas relacionadas con la educación patrimonial, con la pedagogía de la memoria. Y bueno, en ese camino que recorrimos juntos con la Jime, nos fuimos dando cuenta que esto también tiene mucha vinculación con la formación ciudadana, algo que está bastante de moda también a nivel curricular, ¿no es cierto?, por la aparición de esta asignatura, por las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto medio, ¿no es cierto?, que se empezaron a implementar desde el año pasado. Y quisimos contar nuestra experiencia de cómo pudimos articular esta práctica pedagógica con la Jime. Yo soy profesor de historia de formación y mis intereses profesionales y como las temáticas que me gusta trabajar están vinculadas a la educación patrimonial, a la memoria y a los temas vinculados a la formación ciudadana. Eso. Jimé. Gracias. Bueno, mi nombre es Jimena Oyarzo, soy profesora de filosofía y también parte de mis intereses tienen que ver con memoria, pedagogía de la memoria, y ahí fue cuando en esos encuentros que uno tiene con los amigos y logramos en algún momento establecer por ahí o conversar acerca de nuestros intereses y gustos, y nos encontramos además con la oportunidad que estaba abriendo la Universidad Abierta Recoleta, y pensamos con Fabi, ¿cierto?, juntos un curso que llamamos así como ustedes lo van a ver ahora y como también lo reconocieron a través de la publicidad que se hizo con respecto a este encuentro virtual: Patrimonio y Memoria y Resignificación de Espacios Públicos. Vamos a empezar con una presentación. O sea, bueno, en realidad la intención de este encuentro, este conversatorio, es poder mostrarles a ustedes un PPT con algunas ideas, algunas citas, algunas imágenes, y la idea también es cerrar con una pregunta que nos permita problematizar obviamente lo que estamos planteando con Fabián, pero sobre todo mirar de forma crítica, aportando críticamente, ¿cierto?, cómo quizás también podemos mirar o reconstruir la idea de formación ciudadana. Así es que antes también de comenzar, y a propósito de las recomendaciones que nos hacían, les vamos a solicitar que apaguen micrófonos y cámaras, porque vamos a hacer esta primera parte de las presentaciones junto con Fabián, que ya está dividida entre nosotros dos, y al final ya la idea es conversar entre todos, y mientras también pueden ir haciendo, no sé, comentarios, contándonos historias, dando alguna relación o compartiendo alguna bibliografía a través del chat, ¿ya? Que es lo que podemos hacer mientras hacemos la presentación con Fabián. Sí. Comenzamos entonces, les voy a compartir la presentación. Perdón, Fabián, ¿ibas a decir algo? No, solamente como agregar que a lo que decía la Jime, que en el chat, por lo tanto, si hay algún comentario sobre una parte específica de la presentación, a veces uno como que se le olvidan las cosas, háganlo ahí en el chat y al final de la presentación podemos retomar aquellos comentarios o aquellas preguntas que quieran hacer específicamente de alguna parte de la presentación. Y si estuvieran interesados también en los textos, las cosas que tuvimos como material de referencia bibliográfica, se los podemos compartir al final. Habíamos hablado con Jimé, hacer un drive colectivo y compartir información, y que podría ser también una instancia para poder seguir enriqueciendo la conversación de manera constante, como las bibliotecas virtuales que están tan de moda hoy en día. Ya, perfecto. Nos sumamos entonces, o comenzamos. Voy a abrir la presentación.
¿Se ve, Fabi? Sí, se ve. Ya, va acá. Bueno, como les había dicho, la presentación tiene en el fondo el nombre del curso, Patrimonio y Memoria, Resignificación del Espacio Público. UAR es Universidad Abierta de Recoleta, que es donde desarrollamos la experiencia. Un poco la línea de lo que vamos a conversar, como en términos de tiempo, por decirlo de alguna forma. Vamos a hablar brevemente acerca de la experiencia de pedagogía popular en la Universidad Abierta de Recoleta, los objetivos del curso y la propuesta de trabajo que desarrollamos, el contexto nacional en cuanto al currículum educativo, desarrollar en términos teóricos, ambos tomamos, tanto Fabián como yo, algunos autores que van a ayudarnos a enriquecer el conversatorio, los temas de patrimonio y memoria, y como les comentaba anteriormente, la pregunta para el debate. Contarles que este curso está adscrito en el fondo al proyecto que levanta el municipio de Recoleta, que es la Universidad Abierta Recoleta. Nosotros con Fabián hicimos una postulación y esa postulación nos permitió participar, obviamente, junto a otros para ser seleccionados y entregar en el fondo, o sea, donde se nos entregó en el fondo un espacio para poder realizar encuentros con otros sujetos, ya sea de la comuna de Recoleta o que proveniesen de otros lugares en Santiago, incluso la posibilidad que llegaran personas de otras ciudades fuera de Santiago. Nosotros fuimos parte, decidimos con Fabián desarrollar el curso el segundo semestre dentro de un número de 140 cursos, y mencionar además que parte de lo que nos atraía de ser parte de la Universidad Abierta Recoleta es que hay una base y una fundamentación en la educación popular freiriana que evidentemente nos llamaba a entender que nosotros íbamos a participar críticamente, desarrollar pedagogía crítica, dialógica, encuentros donde pudiésemos compartir saberes, gustos, y evidentemente en eso sabíamos que teníamos una responsabilidad en términos de compartir bibliografía, hacer análisis de bibliografía, preparar clases, pero sobre todo de poder recoger información de los más variados sujetos que iban a ser parte de este encuentro. De hecho, podía ser desde jóvenes de 15 hasta 70, 75 años o quizás más. Nosotros mismos en el curso contábamos con variadas edades, variadas experiencias, profesiones y oficios. Este encuentro inicial tenía, y un poco nos movimos en dos objetivos. En el objetivo general, esto es muy de profe, pero lo vamos a mencionar porque creemos que es importante, cómo nos movíamos con el objetivo general que era promover una reflexión crítica al patrimonio material e inmaterial en el plano local para el desarrollo de una memoria colectiva que propicie la resignificación del espacio público, y en el objetivo específico, comprender conceptos de patrimonio y memoria y la relación que estos pueden tener con las trayectorias de vida a la hora de pensar en la resignificación. Pensar en estos objetivos, y esta es una conversación que nosotros varias veces hemos tenido con Fabián, era no pensarnos siempre en la certeza, es decir, teníamos información, lecturas, pero sobre todo lo que más nos motivaba eran las inquietudes que acarreábamos y cuánto más íbamos a conocer y a aprender en la relación con los otros, que me parece que es muy importante mencionarlo a propósito de la educación popular que plantea la Universidad Abierta Recoleta y a la que nosotros nos sumábamos en este proyecto. Inicialmente, la idea era, como les decía, hacer una revisión bibliográfica, pero una revisión bibliográfica que nos permitiera pensar en construir un proyecto desde cada uno de los sujetos que formaban parte del curso. Entonces, al inicio del curso les planteamos que cada uno debía pensar en un proyecto, que lo llamamos circuito patrimonial, y la idea inicial era empezar a pensar cómo íbamos a formar o cómo cada uno de nosotros iba a formar un proyecto patrimonial
al principio comentábamos que quizás ese proyecto podía estar establecido en la comuna de Recoleta, ¿cierto? Pensábamos en lugares, de hecho los mencionamos, como Cerro Blanco, Patronato, Liceo Valentín Letelier, Mercado Tirso de Molina, el Museo de la Chascona, Conventillos y Cités, Iglesia de Recoleta Dominica, pero también entendiendo que existían los más diversos sujetos, cada uno de ellos podía construir un circuito patrimonial a partir de sus territorios. Por lo tanto, no había problema que salieran en el fondo del espacio de la comuna de Recoleta. La propuesta para empezar a pensar el proyecto era que ellos tenían que establecer un objetivo general, objetivos específicos, tal como está reflejado en la presentación, la descripción de la propuesta, la viabilidad de la propuesta, pero había un punto también muy importante, que era que empezáramos a pensar cuál era el impacto de este proyecto en términos de circuito patrimonial y los beneficiarios de la propuesta, a propósito de pensar el territorio de donde queríamos levantar el proyecto. La idea era presentar el proyecto y, como les decía, por lo tanto, de los 14 fijos que nos quedaron de integrantes en el curso, pensábamos que por lo bajo íbamos a tener entonces estos 14 proyectos que iban a ser presentados, y la idea era que en esa presentación pudiésemos elegir un circuito y entre todos ir a visitar ese circuito, ¿ya? Ese circuito patrimonial. Pues bien, así como a muchos de nosotros, que viviendo en Santiago, seguramente en otros lugares del país, nos atravesó el estallido social, se limitaron los encuentros donde desarrollábamos las actividades del curso. Entonces eso nos obligó a pensar en otra forma de poder desarrollar y cerrar, ¿cierto?, este curso. Entonces, la propuesta fue iniciar entre todos un proyecto de circuito patrimonial por algo que en ese momento, como dije anteriormente, nos estaba atravesando a todos, y decidimos que ese circuito patrimonial se tenía que mover en las inmediaciones cercanas a donde se estaban dando las mayores manifestaciones en el centro de Santiago, que era cerca, ¿cierto?, de la Plaza Italia. Plaza de la Dignidad. La Plaza de la Dignidad, muchas gracias. La Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Y lugares cercanos donde sabíamos que había movimiento, por lo tanto planificamos entre todos este proyecto de circuito patrimonial. Les estoy mostrando el afiche que realizamos, que logramos mover a través de redes sociales. Obviamente lo llamamos Patrimonio y Memoria, resignificación del espacio público. Buscamos además un día donde sabíamos que iba a haber gente, como jueves y viernes eran las mayores concentraciones también de expresión, ¿cierto?, social, y además a las 6 de la tarde. Nos instalamos cerca de la Alameda, ahí a la altura de las Torres San Borja, y en ese espacio creamos entre todos entonces un encuentro de lo público, un encuentro en el espacio público, donde se estaba viviendo, donde observamos que se estaban viviendo muchas cosas, no todo por supuesto, pero se estaban viviendo muchas cosas, y lo que hicimos fue construir ciertas materialidades como el lienzo que ustedes están viendo ahí, lo pintamos, lo construimos entre todos, y era registrar la pregunta con la cual nosotros íbamos a mediar nuestra relación con los que pasaran, ya sea porque se dirigían a sus casas, ya sea porque estaban arrancando, en fin, porque estaba pasando todo en ese momento. De hecho, a nosotros mismos nos tocó arrancar en más de una oportunidad, y en el tendal pusimos fotografías nuestras que habíamos registrado, de todos los integrantes que habíamos registrado ya días anteriores desde el estallido social, desde octubre, y que nos parecía importante mostrar, porque finalmente eran parte de las imágenes que se estaban instalando también en todos esos lugares o espacios, y que estaban modificando
los edificios, las murallas, y que estaban dándole otro sentido también a nuestra relación con la calle. Aquí hay dos imágenes de algunas de las fotografías que pusimos, y notan ahí hay un bordado, eso es en las afueras del Ministerio de Educación, que se tejió y se unió, ¿cierto?, un ojo, a propósito de todas las pérdidas y los daños oculares ocasionados desde octubre, y la foto al lado también, que es un retrato, pero un retrato que además estaba colgado en uno de los paraderos también cerca de la Alameda. Querida, cuéntenme. Perdón, solamente agregar, creo que es importante agregar el por qué llegamos a la decisión de intervenir un espacio. Bueno, siempre pensamos en lo público porque, como la Jimé bien lo decía adelante, la clave del ramo que creamos con la Jimé era resignificar los espacios públicos en clave colectiva, y decidimos particularmente, posterior al 18 de octubre, hacerlo en algún espacio de la calle, porque comenzamos a dialogar con los chiquillos y como a tomar acuerdos de que en el fondo después del 18 de octubre lo que nos empezamos a dar cuenta, y que también era parte de las reflexiones de todas las clases que tuvimos anterior al 18 de octubre, es que la calle también podía ser concebida como un espacio educativo. Y creo que eso quedó súper claro después del 18 de octubre, porque el tema como de lo simbólico, ¿no es cierto?, que trajo consigo el estallido social, va más allá de los afiches, de los grabados, de los stencils, de todas las manifestaciones artísticas que se incorporaron a la calle. Pues en realidad era un espacio donde se estaba aprendiendo colectivamente. Sí, yo agregaría además esto de entender, y bueno, lo he conversado también en otros espacios y con otras personas, el de además haber aprendido que la calle era un espacio también que nos permitía el ejercicio político y permitía la cabida además a todos los grupos, sujetos que estaban ya anteriormente ejerciendo política. No es que desde ahí se estaba ejerciendo política, sino que permitió el encuentro y el mostrarse con respecto a cómo desde los territorios ya habían encuentros políticos, ya habían encuentros armados de pensar la calle, y lo que nos permitió el estallido social y precisamente esta zona fue mostrarnos también, conocernos, encontrarnos, mejor dicho. Bueno, y para pasar además a la parte de otro aprendizaje, porque insisto, esto fue un aprendizaje muy significativo para nosotros también, y un poco nos hemos regocijado en eso con Fabián, porque llegamos con certezas al curso, construyendo bibliografías y eligiendo material bibliográfico, pero también llegamos con mucha incertidumbre, quizás ahí Fabi lo puede corroborar, con incertidumbre si lo que estábamos eligiendo era efectivamente lo correcto, si es que obedecía también al relato real que queríamos entregar. Nos fuimos descubriendo en esto que, si bien es cierto, estos dos temas nos gustan y nos encantan, pero también había otro tema que nos trazaba y nos cruzaba, que tiene que ver con nuestras prácticas de hace muchos años, nuestras prácticas profesionales que tienen relación con los contextos educativos. Por lo tanto, nuestros relatos en la sala de clase nunca se alejaron de esa práctica de contexto educativo, en mi caso, ¿cierto?, del contexto educativo secundario, y qué es lo que pasa y cómo se ejerce política también en esos espacios. ¿Y por qué lo menciono? Porque a propósito de como adscribirse, ¿cierto?, o sumarse a un proyecto como la Universidad Abierta Recoleta y considerar la educación popular como un encuentro dialógico que permite pensar el proyecto de la educación popular a la Universidad Abierta Recoleta y cómo ha sido, o lo podemos mirar en otras partes del mundo. Nosotros hemos pensado, por ejemplo, en las universidades populares en Alemania y cómo esas universidades populares
son administradas, por ejemplo, con recursos del municipio, de las comunas, para poder fortalecer a los profesionales, a los trabajadores, y lo pensamos así porque aquí hay una clave súper importante que tiene que ver con nuestro propio contexto educativo, que tiene relación con la formación continua. ¿Cómo pensamos la formación ciudadana en base a una educación permanente? Y una educación permanente que no solamente permite la transferencia de saberes, sino que además lo que permite es la transferencia de responsabilidades políticas y sociales, que es lo que está llamado a pensarse dentro de estos contextos de universidades populares o de educación popular, en este caso la Universidad Abierta de Recoleta. Y eso lo menciono para darle el pase a Fabián a continuación con un tema que nos gustaría abordar, que es precisamente el contexto nacional, como en términos educativos, pensar en el currículum nacional, pero sobre todo pensar en una asignatura que hoy se ha incorporado al sistema educativo, pero que hay algunas observaciones que hacer, por supuesto, para seguir construyendo. Eso. Gracias, Gina. Claro, o sea, hay algo súper importante de lo que acaba de señalar la Jimena, es que la experiencia de lo que lleva hasta el momento la Universidad Abierta de Recoleta se ancla, ¿no es cierto?, en una propuesta pedagógica que nace de la pedagogía popular, de la pedagogía crítica, ¿no es cierto?, y como sus bases, los modelos que ellos siguen están inspirados, por ejemplo, en el modelo de las universidades populares de Alemania, donde existen muchas más bueno, en realidad acá en Chile solamente como la primera universidad popular, de carácter popular, es la Universidad Abierta de Recoleta. Esperemos que esa experiencia se replique mucho más. Y ellos se fijaron mucho en las experiencias de las universidades populares de Alemania, como les estaba diciendo, porque allá están súper institucionalizadas en el sentido de que son los municipios en Alemania los que administran las propuestas de formación continua a partir de estas instituciones. O sea, son estas instituciones las que se encargan de los procesos de formación continua de las personas que son profesionales, pero también de aquellos que no pueden optar a los sistemas educativos formales y tienen alianzas estratégicas, por ejemplo, con sindicatos o con otros movimientos o organizaciones sociales para la formación continua de la ciudadanía. Entonces, tiene una relación, ¿no es cierto?, esa idea de la formación continua también con la formación ciudadana, porque así se plantea desde la definición que el Ministerio de Educación entrega. Y quisimos hacer esta vinculación primero, hablar de la formación ciudadana en esta presentación, porque nos dimos cuenta con la Jimena que cuando se nos ocurrió esta idea, bien de la emocionalidad, bien desde la guata, desde las ganas de querer hacer algo, de los temas que nos gustaban, lo vinculamos desde la educación patrimonial y la pedagogía de la memoria, pero evidentemente estos temas se conectan con la formación ciudadana. Entonces, Jimé, ¿podemos ver la otra diapo, por favor? Entonces, según las orientaciones curriculares, para hacer un poquito como una conceptualización de lo que se va a entender por formación ciudadana, hoy en día, según las bases curriculares, va a corresponder a un proceso formativo continuo. O sea, está declarado, ¿no es cierto?, curricularmente de que esta disciplina se entiende como un proceso continuo en el tiempo, que va a permitir tanto a estudiantes, a niñas, niños, jóvenes, a adultos, a desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Ahora, acá, desde que se plantea, ¿no es cierto?, las bases curriculares, la existencia de la formación ciudadana, ¿no es cierto?, se plantea como un proceso de construcción, ¿no es cierto?, de prácticas políticas, sociales, ¿no es cierto?, que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad democrática. ¿Ya? Esta orientación curricular, ¿no es cierto?, ¿quién me podemos pasar a la otra diapo? ¿Jimé? ¿Sí? ¿Lo pasé? Ya, ahí sí. Sí. Esta orientación curricular, o mejor dicho, como las partes incipientes
de esta asignatura que encontramos hoy en día lo vamos a encontrar en la ley 20.911, que es una ley del año 2016, que da el paso a la creación de los planes de formación ciudadana. Yo por ahí vi conectado que hay algunos profes y que ellos seguramente se relacionan con esto les parece familiar hablar de los planes de formación ciudadana, que fue la antesala de lo que las bases curriculares de tercero y cuarto medio instauraron como asignatura. Con anterioridad a eso, existió por mandato del Ministerio de Educación para todos los establecimientos que estaban reconocidos por el Estado la obligatoriedad de crear un plan de formación ciudadana que estuviera muy en línea con el programa educativo institucional, con el proyecto, perdón, educativo institucional de los colegios y también con los planes de mejoramiento educativo, ¿ya? Por lo tanto, cada colegio, cada liceo, cada escuela básica tenía que diseñar un plan de formación ciudadana que leyera su proyecto educativo. Por lo tanto, podía tener un fortalecimiento, a lo mejor, el proyecto educativo en temas ambientales, por lo tanto, el plan de formación ciudadana se iba a dirigir por ese camino, ¿ya? Pero también, si bien es cierto, ¿no es cierto?, como desde acá nace como esta idea, ¿no es cierto?, de ir implementando progresivamente el tema de la formación ciudadana hasta convertirse en asignatura con las bases curriculares que se implementaron en el año 2019 para tercero y este año para cuarto medio, ¿no es cierto? Esto tiene una larga data. O sea, hay que pensar que la formación ciudadana fue lo que anteriormente se conoció como educación cívica, ¿no es cierto? Y que es parte del proyecto de la construcción del Estado-Nación de Chile. O sea, podemos decir que esto comienza, así como para hacer una breve historicidad o una línea de tiempo de lo que ha sido la formación ciudadana en el país. Los hitos históricos están, por ejemplo, no sé, en 1912 se crea la asignatura de educación cívica para los últimos años de la básica y para los últimos años de la educación secundaria en Chile, ¿no es cierto?, con una clara vinculación a crear un sentido de pertenencia en las personas. Y obviamente iba a estar muy al servicio de las construcciones de identidad o a la construcción de nación que se pretendía hacer. Si bien es cierto, nace bajo los gobiernos autoritarios de los primeros 50 años del siglo XX, ¿no es cierto? Siempre tuvo un corte muy liberal, porque fueron los liberales los que siempre estuvieron como en este proyecto modernizador, viendo los temas vinculados a la escuela. Entonces, lo principal nace como una asignatura que lo que quería era crear un sentido de pertenencia en las personas. Y ahí hay una incontable cantidad de material que se puede revisar que da prueba de eso. Está, no sé, la Cartilla de Educación Cívica de 1912, que es de Malaquías Concha. Hay otros insumos donde se puede ver que hay una práctica, ¿no es cierto?, de qué es lo que se quiere instalar como ciudadano en Chile. Por ejemplo, ayer lo hablábamos con la Jimena, pensando en esta presentación, nombrar, por ejemplo, el silabario del guaso chileno, que es un instrumento de los años 40, en que establece, en una parte del silabario, ustedes van a poder encontrar, si es que, porque está también se puede encontrar de manera virtual, una parte que habla de los 3 cariños del guaso chileno. Y los 3 cariños del guaso chileno, ¿no es cierto?, era la patria, era su familia y el trabajo, ¿ya? Y los 3 vicios del guaso chileno era el desaseo, era el vino y que los niños no asistieran o que faltaran a la escuela, porque estaba aludiendo específicamente a los grandes porcentajes de analfabetismo que había en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Entonces, bueno, ahí podemos problematizar y ver cuál es la construcción, por ejemplo, de ciudadano que se está haciendo a partir de esos textos, ¿ya? Como un ciudadano muy apegado a la idea de nación, que fuera muy riguroso en su trabajo, ¿no es cierto? Ahí también detrás, una segunda lectura también puede demostrarnos la importancia de la familia en ese momento. Y
Luego, como en la década del 60, desaparece esta asignatura que les digo de educación cívica, y esos contenidos se van a subsumir a la asignatura de historia. Porque recuerden que en la década de los 60 se produce una reforma educacional en Chile, ¿ya? Y esa asignatura va a desaparecer para que esos contenidos se traten en historia. Luego, en la dictadura militar, vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, la educación cívica, ¿ya?, pero fuertemente relacionada con todo lo relacionado a la Constitución de 1980, y posteriormente al retorno de la democracia desaparece la asignatura de educación cívica. Algunos, yo creo que muchos de nosotros que estamos acá en la charla, si sobrepasamos los 30 años, tuvimos la asignatura de cívica en el colegio y la asignatura de economía también. Esa asignatura, ¿cierto?, por la reforma educacional de los gobiernos del retorno a la democracia desaparece, ¿ya? Y pasan a ser contenidos transversales que las diferentes asignaturas debían trabajar. O sea, los contenidos vinculados a formación ciudadana nunca han desaparecido, sino que después se empezaron a trabajar de manera transversal en el currículum, con diferentes orientaciones para cada uno de los subsectores, ¿no es cierto? Y posteriormente llegamos al designio de este plan de formación ciudadana en el 2016 para culminar en la creación de esta asignatura nueva, ¿no es cierto?, para los cursos de tercero y cuarto medio. Dale, Jimmy, por favor. Entonces, para vincular, vincular este tema de la formación ciudadana y qué relación, ¿no es cierto?, tiene con el patrimonio, nosotros estructuramos esta presentación en base a un texto que nos parece súper importante para problematizar la conceptualización de patrimonio, y ese texto es el texto de Néstor García Canclini, que se llama ¿Quiénes usan el patrimonio? Políticas culturales y participación social. Bueno, Néstor García Canclini, para los que no lo conocen, es un sociólogo y antropólogo argentino radicado hace muchos años en México, y trabaja temas vinculados a los estudios culturales, ¿no es cierto?, al impacto de la globalización en la cultura, y también ha estudiado mucho sobre industrias culturales. Cuando se detiene en los estudios de las industrias culturales, evidentemente se va a remitir al patrimonio, ¿ya? Y lo que hace él en este texto, que es súper interesante y es muy actual para el tiempo en el que fue escrito, porque este texto corresponde a una ponencia que Canclini hace para un simposio de patrimonio cultural como a la llegada del siglo XXI, y que es del año 87. Pero a lo largo de las referencias bibliográficas que vamos a revisar a continuación, nos vamos a poder dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo actual que es este texto. Entonces, lo que hace Canclini acá, un poco al principio, es presentarnos que el concepto de patrimonio ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y esa evolución o esos cambios en la definición son los que van a permitir reconectarnos con el tema de la participación. Estos cambios, esta evolución que ha tenido el tema, como el concepto de patrimonio, nos va a poder llevar a respondernos la pregunta que nos hacemos acá con la Jimmy. ¿Por qué pensar el patrimonio desde la resignificación del espacio público? Él en este texto va a sugerir que hay una evolución de este concepto haciendo un paso, ¿no es cierto?, desde entender el patrimonio como concepciones que obedecían a expresiones muertas de la cultura, a entenderlo como un patrimonio más vivo que está constituido tanto de objetos materiales como inmateriales, y que estas concepciones materiales e inmateriales también van a traer consigo la introducción de nuevos bienes culturales que se pueden entender como patrimonio, valga a decir, los conocimientos de las culturas originarias, ¿no es cierto?, de las culturas indígenas, las artesanías, los relatos orales, las tradiciones, etc. Y además hay un cambio, ¿no es cierto?, en la conceptualización de patrimonio, porque también se entiende que hay una extensión de la política patrimonial, tanto de la conservación como de la administración, a entender cómo hoy en día los ciudadanos están haciendo un uso social de estos bienes patrimoniales. Y por otra parte,
hay un paso de una visión hegemónica de lo que se entendía por patrimonio y que estaba muy ligada a las construcciones culturales que hacían las clases dominantes de lo que se quería entender por patrimonio, a introducir también el patrimonio de los sectores populares, y que esto ingresa también a enriquecer lo que vamos a entender por patrimonio. Dale, Jimena. Entonces, algunos puntos importantes de este texto que nosotros le estamos mencionando con la Jime, que nos permiten problematizar el concepto de patrimonio, tienen que ver con la idea de patrimonio cultural y la desigualdad social que se instala en este. ¿Por qué? Aquí hay una problemática fundamental que tiene que ver con que las operaciones de tanto de la definición como de la conservación y la difusión del patrimonio, que están avalados ya sea por el prestigio histórico y simbólico que poseen los bienes que forman parte de este patrimonio, realizan una especie de simulación. ¿A qué me refiero con eso? Que hacen parecer que la sociedad no está dividida ni en clases sociales, ni en grupos, ni en etnias, y que esos bienes que se consideran patrimonial por el reconocimiento histórico que tienen, les pertenecieran a todos, que trascienden a todos, sin que existan en la sociedad fracturas sociales, dice. ¿Ya? Entonces, aquí él permite anclar esta problemática y relacionarla con la noción del patrimonio desde la teoría de la reproducción cultural, ya que esta teoría de la reproducción cultural lo que nos va a hacer es comprobar que el patrimonio, ¿no es cierto?, no pertenece a todos, aunque formalmente se diga que es así, que el patrimonio es parte de todos. No todos participamos en la definición de ese patrimonio. Y aquí hay una primera intencionalidad para entender que el patrimonio, ¿no es cierto?, está muy vinculado a la construcción del proyecto de Estado-Nación, ¿no es cierto?, de los diferentes países. El autor acá además va a realizar una explicación de cómo los estudios antropológicos y los estudios sociológicos, ¿no es cierto?, determinan las formas en que se transmite el patrimonio a la sociedad, y existen ciertas formas de transmisión de ese patrimonio a la sociedad que van a ser, básicamente, ¿qué me podemos dar? ¿Pasar a la otra diapo? ¿Sí? ¿Lo pasé? Sí, ahí sí. Esas formas de transmisión que le estaba diciendo tienen que ver con ciertas instituciones que sirven para esta apropiación cultural que se hace de él, y que básicamente son la escuela y también el museo. Estas instituciones, ¿no es cierto?, en el fondo son las responsables de que esta apropiación cultural de los bienes patrimoniales sea desigual, sea diferente, porque va a depender, ¿no es cierto?, de la herencia cultural que cada uno de estos sectores posee, ¿ya? Entonces, podríamos decir que en la base de esta pirámide social o económica y educacional de la que nos habla el autor, hay una menor capacidad de apropiación del capital cultural que está transmitido tanto por la escuela como por el museo, y por lo tanto va a afectar en la capacidad diversa de relacionarse con el patrimonio de estos grupos sociales, originándose en primera instancia a través de la participación desigual que van a tener en la formación de ese patrimonio, ¿ya? Acá podríamos decir también que hay países que adoptan, ¿no es cierto?, una legislación y un discurso oficial que va a estar basado en una visión antropológica, donde a la cultura se le confiere legitimidad en todas las formas de organizar y simbolizar la vida, pero incluso en esos aspectos, como en estos países donde, no sé, hay una decisión más democrática de lo que se va a instituir como patrimonio, ¿no es cierto?, igual hay una cierta jerarquía, y el autor habla en esta parte de que existe una cierta jerarquía de los capitales culturales, para decirnos, por ejemplo, que incluso en las sociedades avanzadas el arte vale más que la artesanía, la medicina científica vale más que la medicina popular, ya la cultura escrita vale más que la cultura oral, ya, y incluso pensando en los lugares donde triunfan procesos revolucionarios y donde se instala lo popular
lo indígena o lo campesino, pensando específicamente en México, por ejemplo, acá igual lo que va a pasar es que los capitales simbólicos de los grupos subalternos no van a tener la misma injerencia que tienen los capitales de los grupos hegemónicos, que son trabajados a través de la institucionalidad, a través de la escuela, a través del museo, ¿ya? ¿Sí me podemos ir a la siguiente diapo? ¿Listo? Gracias. Pero antes de pensar en qué sucede en la actualidad, en esta idea, ¿no es cierto?, de que, no sé, las culturas populares crean un patrimonio subalterno, ¿no es cierto?, que tiene un rango, una posición secundaria frente a este patrimonio hegemónico del que estábamos hablando, que es avalado por la institucionalidad de la escuela o la institucionalidad de los museos, etcétera. Igual, cabe preguntarse o cabe reflexionar de que el patrimonio también es un espacio que genera identidad unificada, porque eso es lo que quieren hacer los proyectos de Estado-Nación cuando designan el patrimonio, pero por otra parte también me parece súper interesante que el autor plantea que el patrimonio también debe ser entendido como un espacio de lucha material y simbólica entre las diferentes clases, entre las diferentes etnias y entre los diferentes grupos sociales que componen la sociedad. Pero el patrimonio no solamente es como lo que se designa por un proyecto de identidad nacional, sino también corresponde a aquellos espacios de tensión que se producen en la sociedad, y son aquellos espacios de tensión, por ejemplo, los que a nosotros con la Jime nos llamaron la atención, y desde ahí quisimos pensar en esta clave de resignificar el espacio público. Eran aquellos espacios de tensión, que básicamente están en lo público, los que nosotros queríamos tensionar. Ahora, ¿qué sucede en la actualidad en los temas vinculados o a la conceptualización del patrimonio? Sabemos que existen diferencias regionales y sectoriales que están originadas claramente por la heterogeneidad de la experiencia y la división técnica y social del trabajo, y esas son utilizadas por la clase dominante para obtener una apropiación privilegiada del patrimonio común. Surgen acá elementos como los circuitos patrimoniales, ¿ya? Como empresas culturales o industrias culturales comienzan, ¿no es cierto?, a utilizar el patrimonio en clave de circuito, ¿no es cierto?, pero también porque estos grupos dominantes son los que tienen el conocimiento acumulado para poder diseñar este tipo de estructuras. Entonces el patrimonio cultural bajo esta perspectiva funciona como un recurso para reproducir las diferencias sociales, porque ocurre que acá hay una hegemonía de quienes tienen acceso preferente a la producción y a la distribución de estos bienes, que es desigual, ¿ya? Ahora bien, algo que es importante señalar es que la clase dominante como acumula el conocimiento, ¿no es cierto?, y las herramientas vinculadas a las estrategias patrimoniales y a cómo se administra, cómo se conoce, cómo se difunde, lo va a controlar de una mejor manera, por lo tanto. ¿Jime? ¿Podemos? ¿Listo? Sí. Y aquí ocurre, ¿no es cierto?, que los productos generados por las clases populares suelen ser representativos, más que nada, de la historia local y más adecuados a las necesidades del grupo que los fabrica, ¿ya? Por lo tanto, difícilmente van a tener el peso del saber acumulado históricamente, ¿no es cierto?, por las clases hegemónicas, ¿ya? Este patrimonio, como de las clases populares, que podría decirse que constituyen su patrimonio propio, y aunque pueden tener un alto grado de elaboración, ¿no es cierto?, de valor estético, simbólico, tiene menores posibilidades de convertirse en productos generalizados y ampliamente reconocidos, ¿ya? Porque tienen menor capacidad de incidencia, ¿ya? Ahora bien, la inclusión de la cultura popular muchas veces en el patrimonio cae en la folclorización. En vez de acumularlo históricamente o convertirlo en un saber objetivado, se folclorizan. No sé, hacer como, no sé, los diferentes circuitos patrimoniales que existen, por ejemplo, pensando en la ciudad de Santiago, no sé, las experiencias que están relacionadas ahora como a las visitas al barrio Matadero, al barrio Franklin, entonces caen un poco como en la folclorización de estos espacios, más que en construirlo, ¿no es cierto?, o acumularlo históricamente y convertirlo en un saber objetivado.
Ahora, eso va a denotar que existe una desigualdad estructural, ¿no es cierto?, en los temas vinculados a lo que se va a entender por patrimonio, y esto va a impedir reunir todos los requisitos indispensables para intervenir plenamente en el desarrollo del patrimonio en sociedades complejas como en la que habitamos nosotros. Y ahí, por ejemplo, no sé, pusimos algunos ejemplos que tenían que ver con que esto no permite, por ejemplo, acumular históricamente y conservar la producción cultural de los obreros, la memoria popular también, porque se considera una memoria a corto plazo, que no tiene la misma incidencia que la memoria trabajada por los grupos hegemónicos que se difunden en los espacios universitarios, o el conocimiento popular moderno de sindicatos, de otras organizaciones sociales, también tiene una escasa incidencia, ¿no es cierto? Dale. ¿Ahí? Sí. Entonces, otro punto importante en base a esta conceptualización de patrimonio va a ser la apropiación del patrimonio y la participación social. Acá la premisa importante es señalar que la desigualdad, si bien es cierto, existe una desigualdad estructural, ¿no es cierto?, de las clases sociales en la formación y en la apropiación del patrimonio, eso no podemos quedar solamente en eso es insuficiente, ya que el espacio patrimonial o el patrimonio cultural debe ser entendido en la actualidad no solamente como aquel espacio de hegemonía y o sea, espacio hegemónico de las clases dominantes y de conservación, de preservación y de difusión, ni tampoco el espacio de las clases populares es como el espacio solamente como de los subalternos. Aquí, hoy en día, en la actualidad, el patrimonio cultural es un espacio que se disputa tanto económica, política y simbólicamente a través de las acciones de tres agentes importantes que van a ser el mundo privado, el Estado y los movimientos sociales. ¿Y a qué nos referimos con estos agentes importantes? Es que el espacio patrimonial o la cultura patrimonial hoy en día está mediado por estos tres agentes. El mundo privado, con las diferentes intervenciones que hace del espacio urbano y ambiental, ¿no es cierto? Sabemos que hay un peso indiscutible de las inmobiliarias, ¿no es cierto? También de otras industrias que van influyendo, ¿no es cierto?, en el patrimonio histórico de las ciudades, de los espacios, ¿no es cierto? Pero también existen otras instancias, ¿no es cierto?, que están asociadas a la producción de capital económico, por eso aquí intervienen los privados, ¿no es cierto?, en la conceptualización de patrimonio, donde existen proyectos de rescatar ciertos espacios de la ciudad para producir un bien de cambio a través de ellos. Por ejemplo, no sé, pensar en ciertos barrios patrimoniales que surgen en Santiago como barrio, no sé, Barrio Italia, en Providencia. Es un barrio que ha conservado sus fachadas, sus casas antiguas, están protegidas, es un sector que está protegido patrimonialmente, pero que alberga básicamente actividades comerciales. ¿Ya? La finalidad ahí es como un valor de cambio a través del insumo patrimonial. Y por otro lado está la existencia del Estado, ¿no es cierto?, como dentro de las acciones de estos tres agentes también, como el ente regulador, ¿no es cierto?, que pone el marco regulador de la utilización del patrimonio y siempre en clave de mirar a la utilidad colectiva, ¿no es cierto?, que el patrimonio debe tener, que tiene que ser una utilidad colectiva y tiene que estar protegido pensando en el bien común de todas las personas. Y por otra parte, incide acá, ¿no es cierto?, de manera importante en este último tiempo, la acción que tienen los movimientos sociales en la defensa del patrimonio, y también nos hacía sentido anclar nuestro proyecto del ramo que creamos con la PYME pensando en esto, porque hoy en día la ciudadanía tiene un papel activo, importante en el rescate de sus propios códigos, de sus vivencias barriales, de sus vivencias territoriales, ¿ya? Entonces, básicamente, entendemos que hoy en día las interacciones entre el capital, el Estado y la sociedad son las que están cambiando las concepciones de lo que se entiende hoy en día por patrimonio y nos permite hablar de los usos sociales de los que habla este autor. Y ahí también está el valor de nuestra propuesta, porque en nuestra propuesta lo que nosotros planteamos es hacer un uso social del patrimonio y una determinación tomada colectivamente. Eso es, Jimmy. Dale. Ya, cambié esta parte
Sí. Finalmente, como nuestra propuesta estaba vinculada, ¿no es cierto?, a educación patrimonial, quisimos agregar estas dos conceptualizaciones de educación patrimonial que representan nuestra propuesta epistemológica o de dónde nos posicionamos nosotros para hablar de patrimonio. Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora en ningún momento ha sido definir patrimonio desde las convenciones de la UNESCO, ni hacer una línea histórica de lo que es el patrimonio naciendo, no sé, de las culturas antiguas, occidentales, por lo demás, ¿no es cierto? Sino lo que nosotros hemos querido, nosotros nos planteamos desde una perspectiva crítica del patrimonio y desde ahí, para nosotros la educación patrimonial tiene el fin de lo que plantea una autora española que se llama Olaya Fontal, que es una de las creadoras del Plan Nacional de Educación y Patrimonio en España, ya donde ella plantea que el fin de la educación patrimonial es que los ciudadanos sientan suyo ese patrimonio y que expliquen qué somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, que los ciudadanos puedan entender que su identidad se construye a partir de referentes patrimoniales. Y la segunda conceptualización que quisimos poner acá sobre educación patrimonial, que nos parece pertinente nombrar también con la Jime, tiene que ver con la educación patrimonial como un instrumento de alfabetización cultural que permite a las personas leer el mundo a su alrededor. Esta conceptualización, que es de una brasilera que se llama María de Lourdes Horta, ya de la escuela freiriana, la quisimos poner porque aunque a algunas personas de repente les molesta el concepto de alfabetización cultural, ella más que nada por esta tradición de pertenecer a la escuela freiriana y de cómo se entiende el proceso de alfabetización en Freire, es un proceso de liberación. Entonces, la educación patrimonial también es un instrumento que permite a nosotros liberarnos culturalmente y nos permite leer el mundo que tenemos alrededor de nosotros en la manera que nosotros queremos leernos y en la convención social y colectiva que nosotros queremos establecer por patrimonio. Estas conceptualizaciones están súper en línea con lo que trabaja, por ejemplo, como concepto de educación patrimonial la DIVAM. La DIVAM también establece, no la agregamos acá, pero se las comento, la DIVAM también establece que el patrimonio, la educación patrimonial es aquello entendido como aquellos bienes materiales e inmateriales que forman parte de este patrimonio y que la sociedad en su conjunto es la que le otorga ese valor. Por lo tanto, también la sociedad en su conjunto puede determinar cuándo algo deja de ser patrimonial. Eso. Ya, para matizar igual con el otro concepto, la otra idea que cruzaba el curso, como les decía anteriormente, hay texto y elecciones bibliográficas de las cuales estábamos seguros y que planteaban en el fondo la base de nuestro trabajo o nos ayudaban a desarrollar nuestro trabajo. Y habían otras que evidentemente se iban incorporando porque el texto base nos lo llamaba o nos llamaba a buscar o hacerlo parte. Entonces, para pensar en memoria, uno de los textos base es el que les voy a comentar a continuación y hacer algunas referencias para aportar a la discusión. Es Los lugares de la memoria, una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria de Pierre Nora, que es un historiador francés dedicado a trabajar la identidad de los franceses y también obviamente trabajar el tema de la memoria. La pregunta que cruza también el trabajo de Nora es la siguiente: ¿qué del pasado se encontraba cristalizado en el presente? ¿Cómo se establecían las relaciones pasado, presente y futuro? Esta pregunta nos permite entonces mirar cómo se ha desarrollado en el fondo las propuestas históricas, los relatos históricos, los relatos de memoria, pero pensar en el texto inicialmente es observar, por ejemplo, que existen memorias colectiva y nacional, que existe también una relación de estas memorias con la historia como disciplina. Y esto lo comento porque uno de los puntos históricos que analiza Nora para poder establecer la implicancia de la memoria en estos relatos históricos tiene que ver con la Revolución Francesa y cómo la Revolución Francesa lo que buscó permanentemente es instaurar una gran novela de la historia o una gran novela nacional, porque
a partir de la Revolución Francesa, entonces lo que sucedía era, o lo que se observaba era una tensión, un enfrentamiento continuo entre políticas e ideologías. Para poder salir de ese enfrentamiento continuo de políticas e ideología es que lo que se pretendía era una profesionalización de la historia, como una implicación, ¿cierto?, con un gran relato, como les decía, para poder construir entonces una nación o la nacionalización de la sociedad francesa. A propósito de la observación que hace Nora con respecto a este tipo de situación luego de la Revolución Francesa, es que se observa entonces la creación de una revista, la revista Anales de la Historia Económica y Social, que lo que hace es mostrarnos que los nuevos historiadores no están observando este relato histórico o esta gran novela como un relato que está sacando a otros sujetos, posicionando a algunos, por supuesto, y sacando a otros sujetos. Y la primera etapa de esta revista de Anales de Historia Económica y Social, lo que pretende entonces reunir, por ejemplo, relatos de investigaciones sociales con referentes económicos, que eso se da en un primer tiempo, en 1945, para luego derivar en un segundo tiempo, que es cuando ya viene a emerger o a aparecer, ¿cierto?, el concepto, la idea de memoria, a propósito de querer instalar una nueva historia, esto es a fines de los 70, principios de los 80, pero una nueva historia que se refugia en la búsqueda de las tradiciones y el valor del tiempo, ¿cierto?, que se repite, es decir, deja fuera un tiempo como lo que llamó Nora como un tiempo fuerte, pero incluye, dejando fuera este tiempo fuerte, incluye entonces una memoria cotidiana de las pequeñas gentes. Y en esa distinción de hablar de las pequeñas gentes, se piensa, por ejemplo, en los pueblos, en las mujeres, los inmigrantes, en los marginales, como la historia también del margen. Y tratando de incorporar esta historia del margen, entonces, la idea es decirle no, ¿cierto?, a la gran historia, a la historia con mayúscula, para darle paso también a las historias, a las historias de muchos, de los muchos que habitamos en los márgenes, pero donde la historia no se proponía o no se propone como este ejercicio profesionalizante y como un relato único, sino que lo que hace es instaurar una idea de laboratorio de la memoria, donde este laboratorio de la memoria implicaba otros saberes, buscando desarrollos libres de saberes a través de la antropología, la historia sociocultural, la historia plural, en fin, y todas estas formas entonces de mirar historia es la que permitía pensar en los lugares de memoria y en la memoria para su propio desarrollo. Siempre uno puede observar en el fondo en las lecturas que hay una tensión entre memoria e historia, cómo logran vincularse, cuál es como en el fondo la prioridad, ¿cierto?, que es el que le podemos dar a una u otro concepto o una u otra idea. Ahora, pensar en el título, Lugares de la Memoria, y pensar en lugar precisamente, y es lo que nos dice Nora al respecto, es pensar que en estos lugares es donde se condensa, cristaliza y expresa la memoria colectiva, pero además es una memoria que actúa y vive de las encrucijadas, de la capacidad de perdurar, de la remodelación, de abordarla, reabordarla, ¿cierto? Y cómo estos lugares nos permiten entonces hacer todas estas acciones o todos estos ejercicios. Por lo tanto, un lugar abandonado es solo el recuerdo de un lugar, y ahí yo puse como ejemplo qué es lo que nosotros podríamos pensar, por ejemplo, con la construcción de las Vicianimitas, que es un tema recurrente también en nuestras conversaciones con Fabián. Pienso también como las prisiones clandestinas, ¿cierto?, las prisiones políticas, en la época de la dictadura, en este pasado reciente de la historia de nuestro país y de muchos otros países en Latinoamérica, que nos invita a pensar cómo son o cómo resignificamos estos lugares, cómo dejamos o cómo no dejamos que solo se conviertan en un recuerdo, sino que lo relevamos y permitimos en esto, ¿cierto?, la construcción de una historia patrimonial
a través, evidentemente, de lo que hemos estado proponiendo, una pedagogía del patrimonio y una pedagogía de la memoria. Hago estos alcances acerca de la memoria en Nora, porque trabajando también con otros insumos, como el que mencionaba hace un momento atrás, Fabián, con respecto a cómo se define lo patrimonial y cómo se nexa con la memoria, en un material que se llama Memoria, Cultura y Creación, Lineamientos Políticos de 2005, nos dice que la labor de patrimonial no se limita a la preservación de testimonios materiales o inmateriales, puesto que el valor de esto no está en un pasado rescatado de modo fiel, sino en la relación en que el presente se establecen las personas y las sociedades con los objetos de la memoria que constituyen testimonios de la realidad, de la cual los sujetos también forman parte. ¿Ya? Entonces nos implicamos con estos objetos de memoria, pero formamos parte entonces de estos objetos. Y esto me permite además pensar y mencionar un poco en las claves en las que también nos movimos cuando pensábamos en memoria, que era en este pasado reciente de las dictaduras en Latinoamérica, pensando nos movíamos como también en dos países, como las referencias que teníamos con respecto a la dictadura en nuestro país y a la dictadura en Argentina. Y eso nos hacía pensar y tomar distintos materiales a propósito de la concepción de Nora, cuando habla de laboratorios de la memoria y la implicancia de muchos saberes, como ya les había mencionado. Y en este laboratorio de la memoria y la revisión de material dentro del curso, tomamos relatos de memoria, ¿cierto?, de Argentina, tomamos relatos de memorias nuestros, abordamos algunos ejemplos a través de la poesía, cómo se trataba la memoria, de filosofía a través de cómo se trataba la memoria o cómo es trabajada. Entonces, en el caso puntual de la memoria de la noche de los lápices, que muchos de nosotros tenemos alguna referencia inicial a través de la película, y que luego la historiadora Sandra Rayo toma y convierte en un texto donde releva el ejercicio de los sujetos que formaron parte, ¿cierto?, de esta tradición de testimonio, este ejercicio de testimonio, mejor dicho, donde nos hacía pensar continuamente cómo relevar qué sujetos deben tomar posicionamiento en la idea de relevar, ¿cierto?, el patrimonio y qué patrimonio relevar. Y lo pienso y lo pensamos precisamente por algunos conceptos, algunas ideas que están destacadas en la presentación cuando dice hablar de memoria, ¿cierto?, es la cuestión ontológica del sobreviviente. Presenciar en su acto de habla desesperado a los que no están. En este caso, la descripción de uno de los protagonistas de la película, Pablo Díaz, dice, además, porque es un relato testimonial, ¿cierto?, es un sobreviviente particular, pues en su relato se construye como el igual de los otros que narra, en parte porque pertenece a la misma clasificación de la que hablamos previamente. Entonces, con esto, en el fondo quiero mencionar que la idea de construir este relato, evidentemente vamos a construir un relato que nos permita distinguirnos en la construcción de ese relato de memoria, que nos permita mirarnos en esa distinción, ¿cierto?, de ese relato de memoria. En este caso, Pablo Díaz, como uno de los sobrevivientes de esta experiencia, relata obviamente su experiencia dentro de una prisión política, pero además relata, ¿cierto?, que habían, y era testimonio de cómo habían otros jóvenes que ya no estaban y que se encontraban desaparecidos. Por lo tanto había un reflejo ahí, una caracterización de distintas formas de reconocer ese sujeto, que en este caso podríamos hablar de menores, de adolescentes, estudiantes secundarios. Por lo tanto, en la construcción de un relato de memoria, en la construcción de un relato de patrimonio, podemos reconocer otros sujetos, y ese es un poco el objetivo, ¿cierto?, de pensar en este curso, de distinguir otros sujetos en la implicancia de la construcción de ese nuevo relato. Y un segundo punto que me parece interesante destacar también dentro de este texto, dice, vale insistir en que la disputa por la memoria está inscrita en la lucha por el control de los bienes simbólicos que las sociedades producen. Lo que siempre está en juego aquí es la legitimidad del poder, que ya
Fabián lo había dicho anteriormente cuando habló de memoria, ¿cierto? De cómo nos hacen creer que estamos reflejados en un patrimonio o en un relato de bien patrimonial cuando estamos siempre ausentes en ese relato y en esa, obviamente, legitimidad del poder. Como hemos hablado, como otro insumo también, pensar en pedagogía de la memoria es pensar en este curso, y uno de los insumos que encontramos fue introducción del dossier Pedagogía de la Memoria, Política y Práctica de Transmisión del Pasado Reciente en Argentina, que nos interesa mirar porque refuerza lo que hemos estado diciendo. La pedagogía de la memoria delimita un espacio de reflexión y producción de experiencias asociadas a la transmisión de pasados conflictivos, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, sin olvidar que lo que queremos nosotros mirar es precisamente que hay un conflicto que se instaura a la hora de ausentar a algunos sujetos en un relato patrimonial, un relato de la memoria, de relevar ciertas experiencias para considerar que hay patrimonios que invisibilizan a otros, y ahí hay un conflicto que mirar. Y dice la tradición europea está vinculada a un conjunto de políticas y prácticas pedagógicas que se vienen desarrollando desde la segunda mitad del siglo XX bajo el imperativo, y que esto es lo que debemos caracterizar también o destacar, generar en la población una conciencia histórica, en este caso, ¿cierto?, de los crímenes cometidos por el nazismo y otros regímenes autoritarios, que no dejan de lado, si es que nosotros queremos mirar otras formas de construir patrimonio, por qué se instalan ausencias en estos otros sujetos que están al margen, ¿cierto? ¿Qué queremos dejar de ver o de relatar de esas experiencias de sujetos que no están incorporados en esta tradición patrimonial? Y una pregunta que fue construyéndose y también en este recorrido del curso, y creo que es una pregunta que debe estar muy activa a propósito de pensar en la formación ciudadana, es qué memorias se han construido, ¿cierto?, a propósito de esta tensión anterior que les mencionábamos, y qué memorias quedan por construir. Y la pregunta a la cual los queremos invitar para la conversación es cómo construir educación patrimonial y pedagogía de la memoria para una formación continua, y quizás pensando concretamente en lo que es la formación ciudadana, además, que es el desafío que tenemos a propósito de los cambios curriculares. ¿Quieres decir algo? Yo voy a sacar la presentación. Sí, en esta parte yo le iba a decir como para que tengamos más la sensación de que estamos en un conversatorio, lo había hablado con la Jimé. Ahora si quieren pueden activar sus cámaras. Yo pediría que los micrófonos no todos a la vez, sino a la medida que vayan opinando, que quieran opinar. Si tienen otro comentario que no sea esta pregunta problematizadora que nosotros hacemos al final, también puede ser. Nosotros solamente quisimos poner esa pregunta problematizadora con la Jimena para poder abrir el diálogo. Pero si tienen alguna percepción, alguna impresión, algún comentario, pueden hacerlo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Esteban Torres. Y bueno, Hola, me quedé con una pregunta casi desde el principio, yo creo, cuando estaban hablando de los distintos planes de formación que existen para distinta edad, pero se quedaron hasta el secundario y no hay un plan de educación a nivel universitario. Yo pienso que de una práctica educativa, o sea, un plan de formación ciudadana que se pueda implementar en este espacio es muy relevante, porque este es el espacio, el ambiente universitario donde está la reflexión, donde convergen las distintas ideas, donde se transmiten ideas nuevas. Y yo creo que es importante, independientemente cuál sea el profesional que se vaya formando, la formación ciudadana es totalmente transversal. Entonces, no sé si ustedes piensan que debería ser importante, o más que, imagino que piensan que sí, pero ¿cómo se puede implementar una especie de plan de formación ciudadana a nivel universitario? Gracias, Esteban. A mí me parece que es súper importante tu pregunta, porque yo creo que apunta directamente a un problema que existe acá
en Chile con la formación inicial, creo yo. Y no solamente con la formación inicial vinculada a las personas que estudian pedagogía. Ojo ahí, porque yo creo que la formación ciudadana es un tema transversal, como decía Esteban, que debería atravesar a cualquier profesión, ¿ya? Incluso no solamente a las personas como que estudian en la universidad. Es una práctica que se debe implementar en diferentes espacios sociales. Por ejemplo, nosotros lo implementamos a través de la Universidad Abierta de Recoleta indirectamente con la Jimena. O sea, nosotros nunca pensamos cuando ideamos el ramo en que nuestro ramo tenía una vinculación directa con la formación ciudadana. Ahora, así como tirando nuevas líneas de investigación y de conexión de estos temas que a nosotros nos gustan mucho con la Jime, nos pudimos dar cuenta que claramente tiene una vinculación con la formación ciudadana, tanto en el aula, pensando que existe como un ramo en el colegio ahora, pero también en otros espacios, porque nosotros, por ejemplo, en la Universidad Abierta de Recoleta, no trabajamos con personas con cuerpas escolares. Nosotros trabajamos con personas de diferentes áreas, de diferentes profesiones, porque nuestro curso estuvo articulado desde personas que pertenecían a diferentes áreas profesionales, personas que venían de la contabilidad, otros desde la arquitectura, otros de historia del arte, otras personas que trabajaban en la cultura, trabajadores sociales, personas que trabajaban en circuitos turísticos para la Municipalidad de Santiago, etcétera. Entonces, a mí me parece que la formación ciudadana debería ser una tarea de la formación inicial de la universidad, no entendida solamente a la carrera de pedagogía, como decía, sino a todos, o sea, como un plan común, ¿ya? Pero también creo que debe ser algo que esté adscrito a otro espacio y que también permee otros espacios que no necesariamente son los espacios institucionalizados de la educación. Aquí hay una parte súper importante que tiene que ver con la educación informal, tanto de instituciones como las universidades populares, pero también de los colectivos, también de las organizaciones sociales, barriales, etc. Creo yo. Jimé. Sí, yo quería como mencionar que el pensar la educación, como a propósito de lo que menciona Esteban, en nuestro país siempre tiene un desarrollo más lento en términos de cómo se posicionan, ¿cierto? Y cómo va ganando terreno las propuestas curriculares. Lo pienso porque en las modificaciones, las propuestas curriculares en nuestro país, pareciera ser que como que se posicionan como en ciertas etapas y no se considera un proyecto educativo universal. Entonces se sectoriza pensando que ciertos sujetos no lo necesitan o que ciertos sujetos aún no deben tener ese aprendizaje, no deben adquirir ese aprendizaje pensando en la educación formal, como mencionaba Fabián. Sin ir más lejos, los proyectos de educación sexual integral en nuestro país aún no se piensan en términos formales, quiero decir, no se piensan aún como ley para la universidad, sino que primero además fue sectorizado en un sector, como en un rango, como jóvenes de secundaria, por ejemplo. En el último tiempo se ha pensado para niños, entendiéndose que debe ser una formación continua. Entonces, yo creo que ahí hay otro concepto que quizás podríamos relevar para entender la formación educativa como proyecto formal, educación formal o informal, es lo que mencionábamos un rato atrás, la educación continua. Yo creo que ahí hay algo importante que rescatar en cómo pensamos en la educación continua. Pero sí, me parece, a propósito de lo que preguntaba Esteban, me parece que sí debería estar, sí debería incorporarse, pero en este caso las universidades populares están haciendo su trabajo, como estos espacios de educación informal. Claro. Además, agregar una cosa más, yo creo que también como desde el punto de vista curricular, desde la educación formal, por ejemplo, yo creo que también hay una tremenda contradicción en el currículum chileno, mirando como el tipo de sociedad que nosotros tenemos. Nosotros nos movemos en una sociedad súper neoliberal, ¿ya?
pero con una sociedad tan neoliberal como la que hay en Chile, el currículum no es tan neoliberal, en el sentido de que es un currículum súper rígido, que no permite que el estudiante o que el profesor pueda moverse libremente por él. Entonces, ¿qué pasa? Que en el currículum se dice, aparece esta asignatura, ¿no es cierto?, para los 2 últimos años de la educación media, ahora a partir de las nuevas bases curriculares, y en los otros ramos, o sea, y en los otros años, y a través de todos los ramos, se tiene que trabajar de manera transversal. Pero algunos de los que estamos acá en esta conversación, que podemos ser profes, sabemos que lo transversal a veces no se puede trabajar en el colegio porque el currículum es tan rígido y tiene tan cantidad de contenidos que es imposible en el fondo que tú, además de estar haciendo arte, haciendo filosofía, haciendo matemáticas, te estés preguntando, ¿verdad que tengo que meter formación ciudadana acá también? Nadie, yo te aseguro, o sea, no estoy siendo un poco negativo, pero te aseguro que ningún profesor puede hacer eso. Y eso tiene que ver con la rigidez que tiene el currículum, creo yo. Sí. ¿Hay alguien más que quiera sumarse a la conversación? Un comentario, opinión. ¿Qué más podríamos incorporar? Hola. 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 Tal vez me gustaría consultar algo. Consulte. No, en realidad, es más bien como si la Jime o el Fabián tal vez como que nos puedan contar un poco más respecto como a esta experiencia de construcción de memoria en la calle, o tal vez esta también suerte, que a mí algo que me parece muy interesante de lo que comentan y que yo también creo que debería como funcionar así a nivel más amplio, esta como suerte de construcción como en la pedagogía, o cómo establecer como estas relaciones alumno-profesor, no sé qué, que ustedes lo plantean más bien como, algo dialógico, ¿no? Que a mí me parece súper interesante, que es lo que debería aplicarse siempre, en todos los lugares. Entonces tal vez si pueden tal vez hacer una suerte de reflexión o contarnos como la experiencia de esta suerte de interacción dialógica con las personas que están siendo los beneficiarios, los participantes del curso, y cómo también desde ellos esta suerte de diálogo también puede como romper tal vez el esquema convencional de alumno-profesor, o como ese rollo, y cómo eso también se relaciona como la construcción de memoria en la calle. Gracias, Jorge, gracias. Qué bacán tu pregunta. Lo hemos conversado harto con la Jime porque yo siento y ambos sentimos que como que en este proceso en el que nos sumergimos con la Jime crecimos caleta, sabiendo ambos teóricamente lo que era la pedagogía crítica o la educación popular. Nunca yo me había vinculado directamente a un proyecto de educación popular, así propiamente tal, más que algún preu que trabajé a lo mejor cuando estaba en la U haciendo unas horitas de ahí de preu de historia, pero yo creo que lo más maravilloso de esta experiencia para nosotros fue esta situación de retroalimentación constante y de aprender del otro, de la otra, del otro. Fue muy bacán eso. Nosotros también trabajamos bastante como desde lo que le decíamos delante con la Jimena, como desde la emoción, de la guata, esto nos gusta, estos temas nos gustan, y de ahí armamos la propuesta sin ninguno de los dos ser expertos en pedagogía de la memoria, en educación patrimonial. Seguimos estudiando un montón, seguimos buscando otras líneas de conexión, pero básicamente eso pasó como a un papel secundario cuando en realidad nos enfrentamos a un aula donde empezamos a aprender de las experiencias de todos los que integramos ese espacio, de todos los que habitamos ese espacio. Entre todos hacíamos la clase, y a veces la presentación quedaba en la segunda lámina, y ahí quedábamos porque las conversas eran demasiado entretenidas, y porque, como les decía anteriormente, también fue un espacio que estuvo habitado por personas que venían de diferentes oficios, profesiones. Entonces nosotros también nos nutrimos mucho en ese espacio, y creo que eso es algo muy lindo de la pedagogía popular, como llegar un poco desnudo a un espacio
sin ser como el poseedor o el portavoz del conocimiento oficial, como un poco en la educación formal, lamentablemente, y como poder verse en el otro reflejado, aprender del otro, confluir con el otro, y poder pensar a partir de esas conversaciones que teníamos ahí en el aula, de cómo queríamos ver el espacio público, porque para allá todo el rato apuntábamos. Entonces, claro, como decía la Jimena delante, nuestras conversaciones, básicamente, nuestra propuesta al principio era intervenir en espacios vinculados al patrimonio de la comuna de Recoleta, porque el proyecto de la universidad se adscribe a levantar muchos espacios que tienen que ver con el levantamiento de territorio en la comuna. Pero sabemos también que es una universidad que no solamente privilegia a los vecinos de la comuna, que van personas de todos lados, ¿cachai? Entonces, en el fondo, también terminamos mucho reflexionando sobre la vida en el barrio. Había un compañero ahí en el ramo que le interesaba mucho como el rescate de su barrio. Había otro que ya tenía un trabajo como que estaba trabajando en un levantamiento patrimonial a partir de una junta de vecinos, ¿no es cierto? El Edson, ¿te acordás, Jiménez? Entonces, habían historias ahí, ¿cachai? Y era súper bacán poder dar opinión frente a esos proyectos que ellos tenían y también compartir en otros espacios. También visitamos una vez también el espacio de memoria ex clínica Santa Lucía y fue una experiencia súper sobrecogedora, desde la persona que nos hizo la guía por el sitio, que es fue hija de una persona que estuvo en ese espacio como detenida y posteriormente fue torturada, ¿no es cierto? Y también ver ahí como algunos integrantes del grupo están profundamente conmocionados de estar ahí, hasta las lágrimas. Dime. Sí, yo pensaba en, bueno, obviamente la pregunta de Jorge y lo que tú decías, encontrarnos con una experiencia como esta era saber que estaba también la ausencia de otras cosas que hay o que posicionan o construyen la educación formal, con la que tú medias tu relación con el otro y esa mediación hace que muchas veces te encuentres en un posicionamiento de poder en relación al otro sujeto, como las notas, como las normas, como el poder que te da la educación formal cuando tú quieres instaurar un saber y un saber sin recoger además el saber del otro. Como eso estaba en ausencia, también es una incertidumbre para quien permanentemente está acostumbrado a una experiencia como esta, encontrarse con, o no encontrarse con estas certezas en el fondo. Pero sí nos encontramos con una certeza mucho más importante, me parece, que es la certeza de la decisión de ser parte de un grupo, de ser parte de un encuentro, como la decisión nuestra como facilitadores, como es el nombre que recibe, cierto, también la experiencia de un profesor, como facilitadores del conocimiento, porque en el fondo tuvimos el poder, entre comillas, de construir una bibliografía y un material para presentarlo, pero teniendo absoluta conciencia que en ese ejercicio pedagógico, en ese ejercicio pedagógico popular o de pedagogía crítica, en el fondo los roles se van cambiando. Es decir, nosotros construimos una propuesta bibliográfica que llevamos a un espacio de una sala de clase para encontrarnos con otros sujetos, pero esos sujetos a la vez traían sus propios conocimientos y esos conocimientos también eran conocimientos experienciales y también eran conocimientos bibliográficos o conocimientos teóricos. Por lo tanto, lo que se da en un encuentro como ese es continuamente intercambio de saberes. Y porque existe ya una disposición a un intercambio de saberes, una disposición a que los espacios educativos se construyen entre todos, no solamente quien se adscribe en la condición de ser profe o facilitador de un conocimiento, cuando en realidad, y era por eso que era lo que decía yo anteriormente, en realidad ganamos mucho como en este ejercicio, ¿cachai? Como mucho aprendizaje con todas las personas con las cuales nos encontramos, y de ahí también radica la importancia de haberse sumado a un proyecto como este.
el que propone la Universidad Abierta Recoleta. Pero además pensaba en esta segunda parte, que me parece que es la segunda parte de la pregunta de Jorge, que es cómo logramos entonces mirar la calle y construir en la calle como un espacio de memoria. Yo creo que en este espacio de la primera decisión de encontrarnos todos en una sala de clase, nos encontramos todos los sujetos que tienen un relato del margen, porque tienen una experiencia del margen. Y esa experiencia del margen nos volcó a la calle como tantos otros sujetos que coincidentemente además se dio con el estallido social, se volcaron a la calle con sus propias experiencias. Porque entonces esa validación de encontrarnos en la calle es como si, no sé si lo podríamos pensar así, Fabi, es como pensar que nosotros vivimos, entre comillas, nuestro propio estallido pedagógico cuando iniciamos el curso, porque nos encontramos con otros sujetos, al igual que nosotros, que estaban al margen de la conformación de un discurso hegemónico. Y en este encuentro, en una sala de clase, decidimos ese otro espacio, decidimos la calle o lo público, que finalmente el curso terminó convirtiéndose en pura experiencia. Entonces, bueno, eso. No sé si respondo a tu pregunta, Jorge. Dice que sí. Sí, gracias. ¿Alguien quisiera hacer otro comentario? ¿Alguna impresión? A mí me gustaría Pauli. bueno, saludar a todas, todos los que están acá, agradecer la instancia también. Y más que una pregunta, que voy a hacer al final de mi intervención una solicitud, pero más que una pregunta, y desde, en el fondo, la observación desde lo que ocurre en el espacio pedagógico. Yo trabajo en un colegio que tiene desde prebásica a media. Creo que este proyecto y esta propuesta se transforma en una cuestión bastante interesante cuando nos damos cuenta de la importancia de la valoración de la formación ciudadana en estos momentos desde el currículum, por una cuestión formal, pero también desde la experiencia comunitaria, que es como lo que me doy cuenta que más han tratado de rescatar ustedes y de lo necesario que es. Yo siento que la escuela ya está trabajando en formación ciudadana por una cuestión que está obligada a hacerlo, el currículum así lo está determinando, y desde lo que determina el currículum, obviamente que se están realizando las gestiones curriculares, las adaptaciones, la creación de nuevas asignaturas. En el caso nosotros tenemos la opción de dar un taller diversificado que se llama, en el que las profesoras y profesores que hacen estas asignaturas tienen libertad absoluta de ver qué es lo que van a trabajar en el taller diversificado. A ti te dan la hora de taller diversificado y tú ves si hacen, si cocinan, si hacen periodismo, ¿ya? Entonces ahí hay una libertad. Y estamos tratando también de articular estos talleres diversificados con quién es ahora el encargado de formación ciudadana, que es el profesor de historia, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, a mí no me deja de llamar la atención de que muchas veces la escuela y los equipos de gestión se quedan tranquilos cuando tienen un encargado de formación ciudadana, y ahí está el encargado, y él que se haga cargo. Y claro, no descansan solamente los directivos, sino que también, por ejemplo, él es el encargado de formación ciudadana desde los niveles preescolares. Ay, discúlpenme. Borja. Es el perro la Paulina. Bebé, el bebé. Cosas que pasan en la educación virtual, ¿lo ven? Todos tienen espacio en la educación virtual. Desde casa. Lamentablemente no. Menos mal que estáis vestida para abajo.
Menos mal que no estaba con el pantalón del pijama. Ya, entonces ya, lo que estaba diciendo era que, tengo anotadito aquí, claro, que siento que la escuela se hace cargo, pero que creo que falta que se empape todavía también, no solamente de la obligatoriedad de tener el plan de formación ciudadana funcionando, sino que realmente también toda esta temática se transforme en una necesidad y que exista un interés institucional desde la escuela real. Porque creo, y eso se percibe también por el cuerpo docente, porque al ver que el equipo de gestión descansa un poco, ¿cierto? En este encargado de formación ciudadana, las profesoras y profesores tienden a hacer lo mismo. Que el Bruno haga las actividades y después ya, sí, tú las haces y me las pasas a mí, yo veo cómo lo hago aquí en el curso, ¿ya? Así Incluso, por ejemplo, yo el otro día conversaba con Bruno, que es el profe, y él planteaba que de repente ha pasado, incluso en otros programas, no necesariamente de formación ciudadana, que hay una persona encargada que crea un proyecto, hace una plataforma, una batería de actividades, insumos y todo, y los traspasa y el interés y la adhesión de repente es tanta que ni siquiera los demás lo hacen, porque como eso... Entonces, eso es lo que, como en el fondo la inquietud que quería plantear, o sea, hay que darle vuelta, creo yo, a la idea de que la formación ciudadana existe, hay que darle vuelta a la idea de que tanto patrimonio como memoria también pueden ser enfoques súper positivos para tomarse desde ellos también del plan de formación ciudadana, pero también siento que existe una necesidad imperiosa de tratar de que el resto también le tome el interés que realmente tiene y que entendamos que esto se trata de generar instancias que involucren y motiven también a toda la comunidad. Entender también, por ejemplo, muchas veces con los más pequeñitos y las más pequeñitas del colegio existen dificultades, por ejemplo, para sacarlos al espacio público. También entender que la escuela como espacio también puede ser generadora de memoria, de historia y considerarse parte del patrimonio. O sea, yo creo que ya un lugar que tiene más de 10 años de trayectoria, en el caso de este colegio aproximadamente 18 años, ya deben haber sucedido ahí hitos lo suficientemente importantes como para que ameriten recordarse y traerse, más allá de las efemérides nacionales e internacionales, cosas que hayan sido un hito también comunitario del colegio mismo, de las escuelas, de los liceos, etc. Entonces, eso, y en torno a eso también era que venía la solicitud que les había comentado al principio de quizás compartir algunas actividades puntuales que ustedes hayan realizado en función del patrimonio y de la memoria y que nos ayuden y que sean motivadoras para a lo mejor lograr crear de manera efectiva en los colegios, ¿verdad? Algo que sea como un aporte importante, sobre todo si ya por lo menos dentro del currículum te van a entregar las horas para el tiempo, ¿verdad? Los momentos y los espacios para poder desarrollarlo. Eso era lo que quería. Claro, claro que sí, Pauli, porque nos podemos comunicar por interno y compartir material y experiencia y actividades que puedan ser de repente y que hagan sentido en la escuela, obvio. Yo también estoy súper de acuerdo contigo que la escuela en sí es un espacio patrimonial y que también como que esta construcción patrimonial que nosotros proponemos no es algo que también se ancla solamente al pasado, sino que como es leer el pasado desde el presente, históricamente, y también con esta idea de que el patrimonio es algo móvil, pues, algo que va creciendo en el tiempo, ¿no es cierto? Y como dejar atrás esta referencia al patrimonio siempre como esta cosa de mirar el pasado inmóvil, el pasado que no se toca. El pasado también hay que problematizarlo. Sí, yo pensaba, a propósito de lo que decía la Pauli, claro, la escuela, y de hecho lo propusimos así en algún momento, empecé a hacer memoria. En el caso del curso donde se desarrollaba era en el Liceo Valentín Letelier, que el Liceo Valentín Letelier además lo cruza una tremenda memoria
que tiene que ver con jóvenes profesores desaparecidos en la época de la dictadura. Y en algún momento, haciendo repaso y haciendo estos ejercicios de memoria, también en el curso mirábamos el liceo. Entonces, lo que propone la Pauli estoy súper de acuerdo. La escuela es un espacio donde incluso pasamos, obviamente sabemos que pasamos muchas horas, por lo tanto, invitar a pensarla de forma distinta en esta clave de memoria, en esta clave de patrimonio, me parecería significativo para los jóvenes y para los sujetos que forman parte del espacio. Todos en el fondo, los que forman parte del espacio. Ahora, miraba además lo otro que mencionaba Pauli, con qué pasa como con esta desidia, en las escuelas se forman los proyectos, pero a mí me parece que eso también está anclado a lo que incluso Nora miraba en el ejercicio profesionalizante de la historia, del relato histórico, que pasa también con el ejercicio profesionalizante de la educación. Un ejercicio problematizante que nos hace creer que estamos ejerciendo política cuando en realidad no hay ninguna política, sino que hay una neutralización de la política en los espacios educativos. Y esa ausencia de la política en los espacios educativos, entonces, me parece que nos provoca esta desidia y decir, ya, bueno, no sé, lo hago o no lo hago, hay material, pero lo hago a medias, no me interesa, y en realidad no sé realmente la significación que hay detrás de esto. Sumémosle, por supuesto, la cantidad de pega, la cantidad en el fondo de trabajo, ¿cierto? Que hay, por supuesto, que evidentemente limita los tiempos para poder crear, pero me parece que responde mayormente a la ausencia de política dentro de las escuelas, de lo político, ¿cierto? De pensarnos políticamente dentro de las escuelas y pensar el ejercicio pedagógico como un ejercicio político. Eso, hacía esa reflexión. Quería comentar un comentario que dejó una participante que se tuvo que retirar, Daniela. Dice, les quiero agradecer la invitación, debo retirarme, pero una de las cosas que quería compartir del comentario de Esteban es que considero que desde el enfoque crítico al concepto que ustedes sugieren, cobra relevancia que cualquier formación inicial considere ese sentido del patrimonio, para entender no solo el propio contexto, sino también el de otros u otras. Aquel lugar donde se va a ejercer profesionalmente, se refiere. Un sentido mayor de la comprensión del espacio propio y el espacio territorial más amplio. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo ahí con Daniela, claro, que lo decía anteriormente, que debería ser, cuando Esteban preguntaba como si no debería estar, por ejemplo, presente en la universidad, este espacio también, claro que lo debería estar, y yo creo que ese espacio de la formación inicial, si también tiene que estar en la universidad, como lo dije, también tiene que estar en otros espacios informales educativos, y también pensando en los espacios formales como la universidad, en todas las carreras, ¿sí? Para poder también como comprender los territorios que cada uno después va a habitar, tanto en su profesión como en otros espacios. Gracias por ese comentario. No sé si habrá otro comentario, o en honor al tiempo, porque ya esto era 1 hora y media y llevamos 2. Oye, gracias, Pauli, por tu intervención igual. Ahí que dice gracias, chiques. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que comenzar a despedirnos, agradecer esta instancia, ¿no es cierto? Súper enriquecedora. Gracias por los comentarios, gracias por las preguntas, por las opiniones, por la participación, por tomarse un tiempo de un día sábado. Sabemos que el teletrabajo es la tónica para muchas personas hoy en día, entonces de repente conectarse nuevamente el computador el día sábado puede haber sido así como, oh, ya, bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Pero bacán, eso es lo que nosotros pensamos con la Jime, como ahora también, bueno, estamos como en este formato de la educación virtual, pero también este es un espacio de aprendizaje colectivo. La idea era compartir nuestra experiencia y también nutrirnos de experiencias o de comentarios que ustedes pudieran tener a partir de esta práctica o imaginar otras prácticas referentes a estos temas también, ¿por qué no? También agradecer a Patricio de la Casa de los 10, que nos brindó este espacio virtual, ¿no es cierto?, para poder hacer este conversatorio con ustedes,
Y súper agradecido. Además, él también fue integrante de este ramo, fue un estudiante del ramo de memoria, y ahí forjamos esta relación de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Eso. Sí, agradecer. Yo creo que estos espacios de paréntesis dentro de todo lo que estamos viviendo y como volver a mirarnos, aunque sea virtualmente, y a pensar otras formas, yo creo, otras formas de construir nuestras relaciones y la relevancia de otros sujetos, es lo que en el fondo nos motivó a estar acá. Como estamos viviendo muchas cosas, pero haber pensado en este encuentro también nos saca de todas estas cosas muy terribles y todas estas experiencias que hemos estado viviendo todos, por supuesto. Pero además como transmitir una experiencia, ¿qué es eso? Es básicamente una experiencia, más que como, nunca nuestra intención fue instalarnos como especialistas, sino como, pucha, viví una experiencia muy bonita y enriquecedora para los que estábamos formando parte del curso y pensábamos que así como la relevábamos nosotros, era importante contarla. Así es que gracias igual, como dice Fabi, a todos los que se tomaron este tiempito y se sumaron, nos escucharon ahí en nuestras locuras. Y nada, pues como seguir construyendo también en esta dinámica. Sabemos que además se nos viene una etapa tan compleja como la que estamos viviendo, a propósito de los cambios políticos que se van a dar también. Esperemos que se den cambios políticos en nuestro país, así es que pensarnos desde este contexto y hacer un aporte desde la memoria, desde el patrimonio, desde la educación, es parte de lo que nos puede encaminar hacia pensar políticamente en nuestro país. Así es que agradecida de este espacio, de todos. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. Gracias por su participación. Muchas gracias. Chao, Jime. Chao, Chao. Chao. Pauli, chao. Chao, gracias por la invitación. Gracias.